Hola, esta ya es nuestra sesión número 6 en los estudios en Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro. Bienvenido. Ahora vamos a descubrir otros detalles de lo que comparte con nosotros eh, el, eh, el apóstol San Pedro y la misma palabra de Dios, su Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, hablándonos acerca en cuanto a este pasaje. Dios quiera y podremos compartir algo muy necesario para nuestra vida como creyentes evangélicos y nuestra misión en este mundo. De eso se trata, hermanos. Vamos a meditar en 2 Pedro, la última parte del capítulo 1, del versículos 19 al 21, donde Pedro clarifica algunos datos más acerca de la palabra de Dios, la palabra misma, su rol en el proceso de la inspiración, en nuestra respuesta a estas verdades. Leamos, regresando a la Reina Valera, para esta lectura, 2 Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ver, tenemos varios puntos que cubrir, así que tenemos que meditar rápidamente en estas cosas. La palabra profética más segura, ¿de qué se trata? Muchos piensan que ahora es la palabra profética actual, pero cuando Pedro habla así, está hablando mayormente del Antiguo Testamento. Está hablando de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y aquí entonces esta palabra profética es el Antiguo Testamento en su totalidad, desde Moisés hasta Malaquías, podemos decir. Y es algo que tenemos que decir, es como un eco de lo que acaba de mencionar en cuanto a esta palabra, en cuanto al poder en nuestra vida. Cuando él habló acerca de la revelación de la gloria de Jesucristo que él vio en el monte de transfiguración. Aquí ahora está diciendo que esta palabra profética sí es la más segura. Ahora tenemos que recordar que profetizar significa hablar por, significa mayormente proclamar, no tan solo predecir. Y cuando hoy día muchos dicen que son profetas o que tienen una palabra profética, muchas veces tenemos que decir no es exactamente lo que la Biblia dice en cuanto a la profecía. Aún así, los mismos profetas en el Antiguo Testamento, su mensaje era una proclamación a su generación actual, llamándoles dándoles promesas, dándoles exhortación, llamados a regresar al pacto con Dios. Sí incluye predicción en cuanto al Mesías, en cuanto a Cristo, y vamos a ver un poco más acerca de eso. También Pedro en esta carta, hasta en el capítulo 3, versículo 15, habla acerca de Pablo y las cartas de Pablo como parte de la escritura. Entonces, reconociendo, yo creo que los apóstoles también reconocían que el Espíritu Santo hablaba por ellos cuando predicaban, cuando escribían estas cartas. Tanto Pedro aquí en sus cartas, como Juan, como Pablo, como Judas, como Santiago, vemos que antes del día de Pentecostés, Pedro era tímido por un lado, pero también lleno de coraje, lleno de bravura, podemos decir. eh, pero después de Pentecostés algo pasó con la venida del Espíritu Santo y la llenura
el bautismo del Espíritu Santo en su forma correcta, purificando su corazón, entonces vemos que su espíritu cambia, su actitud cambia. Todavía es un ser humano y todavía comete errores. Podemos ver cuando él tiene lo que vemos con esa controversia con Pablo. Pero, hermanos, la transformación y poder hablar con la inspiración del Espíritu Santo, podemos decir que los apóstoles, yo creo sí estaban conscientes de que lo que decían era parte de lo que Dios quería dar como algo como memorial, como hemos hablado acerca de esto, que Pedro también planeaba escribir, quería escribir un memorial de su prédica. Luego, habla aquí acerca de una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta es la palabra como lámpara. Desde los Salmos leemos como que la palabra de Dios es lámpara a nuestra vida. Y también este pasaje que estamos meditando ahora es una lámpara a nuestra vida. Hasta que el día amanezca, esto es lo que prometen los profetas del Antiguo Testamento. El mensaje céntrico de los profetas era Cristo mismo. Y tenemos que decir, ahora podemos decir aquí que también algunos han pensado que aquí Pedro menciona el contraste entre lámpara y el sol, porque hasta que el día amanezca, la palabra como lámpara es del Antiguo Testamento, pero el sol, el brillo del sol entonces es como ya la luz que recibimos de Cristo mismo. El lucero de mañana. Es interesante cuando vemos en el texto griego, la palabra lucero aquí es fósforos. Y ahí es donde podemos ver como en el castellano tenemos la palabra fósforo, que en muchas partes se usa como esto para encender un fuego, ¿verdad? Hay que encender un fósforo. Pero la palabra fósforos es ese lucero, es esa estrella que brilla como el lucero de la mañana. Cristo mismo, el sol de justicia. Qué bendición poder meditar que Cristo es nuestro sol de justicia. Cristo es el lucero de la mañana que alumbra en nuestra vida y él da esa idea de esa luz que brilla más y más. Que salga en vuestros corazones. Esta es la revelación personal de Cristo en nosotros. No solamente es una revelación a nosotros, a nuestra mente, sino en nosotros. Pablo también habla acerca de Cristo revelado en él. Entonces es parte de lo que tenemos que predicar, lo que tenemos que vivir en nuestra vida hoy día. Cristo revelado en nosotros. Y nuestra oración es, Señor, que se revele Cristo en mí hoy día. No para que la gente conozca a mí, que me preste atención a mí, sino que identifique que Cristo está en mí, que Cristo es quien me ha transformado y todavía me está transformando. Salga en nuestros corazones esa revelación personal. Ante todo, entended, dice Pedro, ante todo. Entonces, este es un principio primario. Este es algo que debe de llegar a decir, este es el punto número 1 en nuestra vida. Debe ser así. Esto es lo que es muy importante. Ante todo, entender que no hay otro fundamento sino Jesús. Esto es, no podemos edificar ningún edificio, ningún sistema de teología, en ningún sentido, ninguna iglesia, ninguna congregación, excepto en el fundamento de Jesucristo. Si hay otro fundamento, entonces no es legítimo, no es cristiano. No hay, ante todo, entender esto. El único fundamento para nosotros es Jesús. Y luego dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muchas veces lo hemos aplicado a la lectura y la explicación de la palabra, que
que no tenemos que depender de una escuela o de un sistema magisterial como en la iglesia tradicional se usa, dice que hay que depender de lo que me dice la iglesia. ¿Qué me dice la iglesia? ¿Cómo debo de entender? Esto se trata especialmente del mismo profeta en su interpretación, en su explicación o su expresión del mensaje que Dios le está dando. Entonces, escribiendo, tenemos que decir, esa persona, entonces, es el Espíritu Santo que habla por él. En Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, etc. Ahora, ninguna profecía es de interpretación privada. Dice, nunca la profecía fue privada, traída por voluntad humana. Pero tenemos que explicar que lo que es la palabra profética no debe ser en trance. No debe ser cuando uno está inconsciente y se duerme o está así y luego empieza a escribir como escritura automática. Cuidado con todos aquellos que dicen que no saben lo que dicen o que no entienden lo que dicen. Hasta después se interpreta. Eso no es una palabra profética realmente que viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viola, no cancela el personaje del profeta. El que habla por Dios, el que proclama la palabra, también Dios utiliza su personaje, su lenguaje, su vocabulario, etc. La personalidad es parte del vehículo de la palabra. Mensajes dados cuando una persona está inconsciente, entonces no vienen de Dios. Dios normalmente Él no opera así. Y hasta pocas veces en el Antiguo Testamento, Dios decía, dictaba qué escribir o qué decir. Por ejemplo, cuando hablaba con Moisés, como cuando hablaba con algún otro profeta. Mucho de lo que leemos en los escritos de David, en los Salmos, de Salomón, en Proverbios, viene de la misma naturaleza, viene de la misma experiencia de la persona, sus sentimientos, su experiencia, sus gozos, su gozo, sus preocupaciones, hasta su depresión, podemos decir. Entonces, Dios ha utilizado eso. Todo el argumento de Job en el libro de Job viene, hay mucho pensamiento humano ahí, pero todo es la palabra de Dios, es cierto, pero no fue dictado así para que los que escribieran. Es parte de lo que tenemos que decir, es esa inspiración plenaria, verbal, pero también de un sentido dinámico. Y luego finalmente podemos hablar de los santos hombres de Dios, purificados por su espíritu, no tan solo apartados. He estado regresando a estudiar la palabra santo y santidad, santificación, y me ha impresionado cuando los mismos diccionarios dan la idea de pureza. Cuando escuchamos hoy día a personas hablando acerca de la santidad, dice, sí, soy consagrado a Dios, o he sido apartado, somos apartados para Cristo. Pero en realidad la palabra, la esencia de la santidad es su pureza. Dios en su pureza quiere transferir, quiere inspirar e impartir esa santidad a nosotros, a sus hijos. Y eso es la idea aquí, purificado, hecho puro por el Espíritu de Dios. Entonces su mensaje llega a ser el mensaje puro del Espíritu de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo también habla acerca de esto. Entonces Pedro y Pablo están de acuerdo en lo que es la inspiración del Espíritu Santo para los que están, lo que leemos ahora en la santa palabra de Dios. Es algo hermoso, es algo que tenemos que decir, nos ayuda en nuestra vida, pensar que tenemos que tener cuidado con todos aquellos que dicen que tienen una palabra
una palabra directa de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque esa palabra muchas veces no es de la palabra de Dios. Perdón. Pero me da el ánimo para seguir enseñando, seguir meditando en esta palabra, porque es viva y eficaz. Porque la palabra misma me instruye, me levanta, me dirige, me corrige. Y en nuestra vida tenemos que decir, queremos ser como Cristo quiere que seamos, como Cristo, como Él vivió y murió para rescatarnos del pecado. Entonces, esta palabra, este mensaje que transforma nuestra vida, que puede transformar el mundo. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho problema, donde hay mucha dificultad. Y hermanos, esto es lo que tenemos que decir. Es muy necesario que sigamos fiel a la palabra, fiel al Señor y nunca estar jugando con filosofías mundanas, filosofías humanas, especialmente cuando se trata de cosas así. Vamos a ver en la siguiente sesión la tentación y el problema de un sincretismo o de dejar que el mundo afecte nuestra vida. Y tenemos que decir, el Espíritu Santo nos da el poder de vivir una vida recta, una vida que glorifica a Dios, aún así en medio de todas nuestras limitaciones. Seres humanos transformados por la gracia de Dios. Eso es lo que queremos ser, ¿verdad? Amén. Soy Leroy Lindsay, su hermano en Cristo, y los espero en la siguiente sesión. Amén.